El temita de hoy lo tituló el grupito de apoyo Dios a través de la historia, porque se está trabajando en una secuencia. La semana pasada don José habló de los 4 atributos, ¿verdad?, de Dios, que ahora tenemos que llegar a escucharlo, si Dios lo permite. La semana antepasada habíamos hablado también de los atributos del Señor, y don Ronald había hablado de quién es Dios. Entonces yo hoy estoy aquí como culminando una serie, y hoy vamos a hablar de la persona de Dios a través de la historia. Es demasiado fuerte eso. O sea, es demasiado el material que hay, es demasiado lo que se puede decir. Y yo le pedí a mi Dios que me ayudara a ver qué debía yo de traer en esta noche. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada uno de nosotros hay una historia que debemos contar en algún momento. Por eso es que yo muchas veces he dicho, ¿cuál es tu historia? Todos tenemos una historia. Pero ahora vamos a hablar nada más, ¿verdad?, que de la historia de la persona de Jesucristo. O sea, eso es demasiado hermoso, demasiado grande, demasiado privilegio para mí, porque esa es la realidad. Porque cuando nosotros digamos, se nos dice, bueno, ¿cuál es la historia de tal hombre, de tal, qué sé yo, científico, literato, o qué sé yo, o político, o politiquero, como sea, ¿verdad? Es fácil recoger esos datos, es fácil, y muchos de esos datos vienen inflados, ¿verdad? O sea, vienen maquilladiticos, para que lo vean que es buenititito. Entonces, lo de Dios no es así, eso no hay ni que maquillar, eso es hermoso y también es sublime. Entonces, para poder como ordenar un poquito el asunto, porque siempre es importante trabajar con orden para que nos quede claro a todos, a la primera vez a mí, tenemos que recordar lo que significa la palabrita o el término historia. ¿Por qué? Porque el dueño absoluto de la historia es nuestro amado Jesucristo. Pero nosotros entendemos por historia aquella cantidad de acontecimientos, unos buenos, otros no muy buenos, otros que hicieron un efecto positivo, otros que dieron catástrofe, desde que Dios creó el universo hasta el día de hoy. Y los eventos son demasiadísimos, pero demasiadísimos. Y en todos tiene la mano el Dios Todopoderoso. Ahí Él tiene siempre la mano colocadita. Si para estudiar, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial se ocupa cualquier cantidad de tiempo, de materiales, hay opiniones diferentes, se ocupa mucho tiempo, yo les puedo decir que si haya habido un tema en el que yo disfruté, pero saqué demasiadas horas, fue en este, demasiadas cositas. Uno deseaba como recogerlo todo, ¿verdad?, y atesorar ese conocimiento. Entonces vamos a decir que la historia es el conjunto
de hechos que Dios le ha permitido al hombre realizar, en donde él ha sido el centro de esa historia. Cuando nosotros hablamos, y en el colegio a los chiquillos les decimos que la historia es una ciencia social y que se ayuda de otras ciencias sociales, que de la paleontología, que de la geografía, que de la numismática, bueno, todo lo demás, les decimos siempre, y es correcto, que el hombre es el centro de la historia cuando nos hablamos de hombre aplicado a la historia o hombre aplicado a la geografía, pero el hombre terrenal, a eso voy, el hombre terrenal, el que pasa, el que nace, dijo alguien por ahí, crece y desaparece y se murió, ¿verdad? Pero lo de Dios es tan hermoso porque Él lo hace, lo controla, lo tiene en su mano, en su corazón y no tendrá fin. Hay un versículo hermoso que está en Hebreos 13:8. Vamos a ir un momentito a Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. En Hebreos 13:8 dice lo siguiente: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, así o más. O sea, cuando uno lee eso en Hebreos 13:8, uno dice, ocupa uno como un ratito como para procesar tal información, porque dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces sabemos que en Él hay una eternidad, hay eternidad, Él no cambia, Él permanece siempre como Él es. Cuando nosotros, por ejemplo, pensamos en la eternidad temporal del hombre, el hombre es efímero, el hombre es pasajero. Ahora que veo a Alejandrito, bueno, cuando empezó a venir estaba más pequeñito y ahora yo como que no lo reconocí. Y yo dije, es Alejandro, ¿cómo ha crecido? Unos meses que dejé de ver a Gabrielito igual, altísimo. O sea, yo veo que el proceso es, ¿verdad? Para no decir que nos estamos envejeciendo algunos. Pero en el Señor la historia no se detiene. La historia no se detiene porque Él es la historia de la humanidad, de la eternidad, y es el dueño de tu historia y de la mía. Ahí. Entonces, para ordenar un poquito esto y para no caer en otras cosas, digamos, porque yo les podría decir, bueno, la historia es tal, se divide en prehistoria, historia, la prehistoria aquí, la historia en 4 edades, no, es mucho. No quiero enredarlos. Entonces, vamos a hablar de la historia a través de la Biblia como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entendiendo nosotros que el Antiguo Testamento una duración aproximadamente de 1000 años y el Nuevo Testamento a partir del nacimiento de Jesucristo. Y entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay un periodo de 400 años que se llama el periodo entre testamentos, en donde Dios guardó silencio, no habló al hombre, pero le fue fiel y fiel. Ese es Él. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cómo manifiesta Él ser el Dios de la historia. 4 características. Él es
eterno, 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 eterno. Ya lo vimos. Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. O sea, en Él la eternidad está, ¿verdad? Además de que está la eternidad, está el poderío. Él es poder, poder para todo lo que el hombre tal vez ni imagina, porque el hombre se ha dedicado a elaborar cosas artificiales tan, pero tan complejas, que con la mínima cosita que se descompuso, aquello quedó ahí. Pero el Señor hizo lo más complejo que es al hombre, al ser humano, y que lo que el médico no puede hacer, él con solo una mirada de amor, lo completa. Y eso lo hemos visto en todo, lo hemos visto en el Nuevo Testamento, lo vemos en todos los milagros, en el Antiguo en los prodigios y en los milagros. Ahora vamos a hablar de eso. Pero lo más hermoso en el Señor es que Él, el dueño de la historia, el autor de la historia, el autor de tu vida y de mi vida, Él, como lo hizo perfecto todo, sabe qué es el tornillito o qué es la situacioncita que nos debe arreglar. Por eso es que Él es especialista en remodelar. Cuando uno va a remodelar la casita, ahí está don Hansi, él sugiere a las personas: esto le queda bien así, la pared le quedaría bien así, aquí puede hacer esto que es más moderno, etcétera, para que aquello quede más bonito de lo que estaba. De la misma forma, el Señor, cuando te llama, disciplina, porque Él es el dueño de la historia y también disciplina, Él le ayuda a uno a ordenar el corazón, a quitar los paisajes de tristeza y cambiarlos por paisajes de amor, a quitar los paisajes de rencor por paisajes de perdón, a quitar aquella desidia por un dominio propio, y a quitar la incredulidad de que no necesito de Dios para decirle: hasta ahí llegaste, eso no se puede, porque tu vida me pertenece a mí. O sea, eso es así. Él es el que hace los cambios perfectos. Nosotros a veces no los hacemos tan perfectos, por eso Él dice que Él escribe recto sobre las líneas torcidas nuestras y la equivocación que muy a menudo tenemos. Vamos a ir un momentito al capítulo 45 de Isaías, para que vean qué hermoso lo que dice ahí. Isaías capítulo 45. Todos sabemos que Isaías es una profecía, Antiguo Testamento, profeta mayor, que está considerado como el quinto evangelio, porque es el que anuncia la llegada del Mesías y el cumplimiento del primer evangelio llamado Mateo. En Isaías 45 dice lo siguiente. Vamos al versículo 5 de Isaías 45, del 5 al 7, dice: yo soy Jehová y no hay ninguno otro, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me has conocido, para que sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, y lo vuelve a decir, que no hay más que yo soy Jehová y no hay ningún otro. Y vea qué hermoso, y dice: yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Y los hombres se han dedicado a hacer guerras,
a hacer enredos, a hacer tratados, a levantar potencias, a hacer inventos que aquí ha llevado a la humanidad a la destrucción. Prueba de ello lo que estamos viviendo ahora. O sea, eso es así. Él todo lo deja ordenado, pero el hombre viene y pasa su mano sucia y quita la perfección que Dios ya había colocado ahí. Y en el verso 12 y en el verso 18 del mismo capítulo dice lo siguiente. En el verso 12 dice: yo hice la tierra, estamos en el 45, y creé sobre ella al ser humano. Yo, mis manos, desplegaron los cielos, procesa esa información, amado hermano, y pongo en orden todo su ejército. Y dice en el versículo 18: porque así dice Jehová, que creó los cielos, Él es Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, sino para que fuera habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. O sea, así o más claro que Él es el dueño de la historia. Él es la eternidad. Cuando nosotros vemos esto, entendemos que en el Antiguo Testamento la persona de Jesucristo es algo demasiado glorioso, demasiado hermoso. Nos falta palabras para expresar y capacidad para entender todo lo que la Biblia dice que Él es, porque Él es la eternidad, Él es lo exacto, Él es el creador, Él es el arquitecto, Él es el dueño de tu vida. Él te redime, te pone nombre, te puso nombre. Y cuando nosotros vemos que desde el libro de Génesis, o sea, el libro de los comienzos, hasta Apocalipsis, la Biblia se dedica a decirnos: hay una historia, hay un autor y hay un manual de vida que es manejado y dirigido por el Rey de los cielos, de la tierra y de todo cuanto en ella hay. Por eso es que nosotros, digamos, muchas veces la gente dice: yo no sé estudiar la Biblia, yo no la sé entender. ¿Será que ya el Antiguo Testamento ya pasó de moda? ¿Será que como tantas cositas, ¿verdad?, enredadas que hay ahora de sectas y todo? Bueno, ese no es el tema. Pero cuando usted y yo analizamos lo grandioso de los textos de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, referidas a la persona de Dios en el Antiguo Testamento, de Jehová, y de Jesucristo en el Nuevo, usted se queda sin palabras. Yo no sé, pero a mí estas noches yo leía y revisaba y leía y yo decía: Jehová Dios, ¿cómo es esto? Esto es hermoso, esto es grandioso. ¿Por qué? Porque Jehová Dios ha estado controlando, perfeccionando, amando, protegiendo al ser humano, a pesar de su infidelidad, de nuestra infidelidad, de nuestra concupiscencia, por más de 5,000 años. Es lo que tiene la historia o sea, el tiempo de historia. Y en el Antiguo Testamento, vean qué hermoso lo que les voy a decir. En el Antiguo Testamento hay cosas que sobresalen como el Dios de la historia y que se ponen, pero así, como dirían, bueno, las abuelas, como a boca de jarro, ¿verdad? Que no pueden dejar de expresarse. Si nosotros analizamos que emitir un juicio, ¿con cuántos de nosotros aquí Dios ha sido fiel? ¿A quién le ha faltado la comidita, la jarrita de café, la lechita caliente, el chocolatito caliente?
¿A quién le ha faltado unos macarroncitos ahí en salsa? ¿A quién le ha faltado una tacita de café Rey Selecto? A nadie. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Él, porque su misericordia, porque su protección definitivamente ha estado. Y les voy a decir algo que al corazón de Dios le tocó y le dolió demasiado. Recordemos todo lo de la creación, recordemos la desobediencia de los primeros amados que Dios puso en el Edén. Recordemos que cuando a ellos se les asignó un determinado árbol para no tocarlo, siempre la desobediencia, la tentación y los malos consejos estuvieron. Y dice la palabra en Génesis 6:6, no lo vamos a leer porque ahora vamos a leer un texto bien hermoso, que a Dios le dolió, lo pueden buscar, Génesis 6:6, que a Dios le dolió hasta lo más profundo del alma el haber creado al hombre. Él probablemente en su corazón tuvo que haber llorado. ¿Por qué? Por la desobediencia, porque los tenía chineadititos, guardadititos, acomodadititos, los tenía en un hotel todo incluido, y el hombre prefirió ir allá a Guantafil o al infiernillo, no sé, a recoger lo que no se le había perdido, y las consecuencias no se dejaron esperar, ¿verdad? Entonces, aún así, vean qué hermoso, aún así el corazón de Dios vuelve a renovarse con el amor, la fidelidad, y vean qué bello lo que tenemos en Deuteronomio 7:9. Vamos para Deuteronomio 7:9. Y ojalá que alguno de ustedes me lo pueda leer. Este versículo de Deuteronomio 7:9 es uno de los más hermosos que encontramos de la fidelidad de Dios en la Biblia, de la historia de Él, de lo que Él es fiel, de lo que Él, aunque el hombre permanezca infiel, dice la palabra en 2 de Timoteo 2:13, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo, ¿verdad? ¿Quién me lee Deuteronomio 7:9? Sí. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Gracias, don Joche. Vean, dígame cuál hombre, historiador, por más Pierre Vilar que sea, pueda hacer una promesa a un pueblo para que pueda contar su historia. Ninguno. O sea, ninguno. Y él dice, yo haré ese pacto con ustedes, yo lo mantendré, porque ustedes tienen que saber que yo soy Jehová y yo cumplo las promesas. A los que me aman, ese dato es importantísimo, hasta por 1000 generaciones, por siempre. Entonces, vean qué hermoso lo que les voy a decir. ¿Quién recibió ese premio originalmente? El pueblo israelí. Ellos son los que recibieron ese premio del dueño de la historia. ¿Por qué? Bueno, no voy a enfocarme mucho porque es un dato que ustedes todos lo conocen. Todos nosotros sabemos que el pueblo israelí estuvo por 500 años esclavos en Egipto. Todos sabemos que Dios llama a Moisés a través de la zarza ardiente para que libere este pueblo a la edad de 80 años. Todos sabemos que Moisés
tenía una historia que contar, su tartamudez y su digamos, era tímido. Sin embargo, cuando nosotros encontramos que en medio de esta situación tan dura para Moisés, Dios la usa para que pueda sacar ese pueblo de ahí. Pero ¿qué sucede? Pasan al desierto de Sinaí. Lástima, porque la idea mía traía unos mapitas, pero ahí no pudimos, ¿verdad, Freddy? No importa. Pasan al desierto de Sinaí, y en el desierto de Sinaí debían no de dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, como lo hicieron por 40 años, sino que ellos, si hubiesen sido obedientes, menos pesimistas, menos de quejarse, que hubieran reconocido al Dios de la historia, ese recorrido lo hacen en menos de un mes, 22 días dicen algunos. ¿Pero qué pasó? 40 años. 40 años por no reconocer el poder del dueño de la historia. Cosa grave es eso. Sin embargo, vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8 para que vean lo hermoso. Sin embargo, viene el amor de Dios, viene la fidelidad del dueño de la historia. Ese dueño de la historia amoroso, fiel, compasivo, también cuando tuvo que imponer autoridad lo hizo, por supuesto. Pero a pesar de la actitud pésima del pueblo, él decide, escuchen el dato, o sea, siempre que leo esto, mi corazón se compunge, porque esto se llama prodigio. Prodigio. Dice la palabra, vamos a Deuteronomio capítulo 8, y dice en el versículo 4, 8:4. Me dicen cuando lo tienen. Ya, gracias. Dice ahí: el vestido que llevabas puesto nunca envejeció en 40 años, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce, dice el Dios de la historia, asimismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová también te castiga. ¿A qué fuerte? Y le dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras, granados, tierra de, no dice ganados, son granados, una fruta ahí, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Allí comerás y te saciarás. ¿Pero qué? Bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. O sea, cuando nosotros leemos esto, entendemos que a pesar que Jehová Dios se había arrepentido hasta lo más profundo de su corazón, Él, como el Dios de la historia, el dueño de la historia, el dueño del tiempo, el dueño de todo, Él vuelve con un corazón y le dicen: vengan, yo les voy a dar a ustedes un parcito de zapatos, a todos, no tienen que pagar, pero nunca se les va a gastar. Eso se llama prodigio. Vengan, les voy a dar un vestidito a cada uno, y ese vestidito no se le va a roer, ni se le va a deshilachar. 40 años.
vengan, no van a pasar hambre, porque el maná del cielo, el pan del cielo va a caer todos los días fresquito, fresquitito, tostadito, fresquitito. Va a haber agüita, las aguas de Mara van a ser aguas buenas. Y como el desierto tiene 50 grados de temperatura en el día, yo les voy a poner, hay un airecito acondicionado, una nubecita que los camine, porque yo soy el dueño de la historia. Y en la noche les voy a traer la columnita de fuego de Elise, para que ustedes se calienten, porque el desierto por las noches es sumamente frío. Díganme así o más prodigio, así o más fidelidad. Y todavía el hombre, actor en el desierto por 40 años, seguía molestando y majadeando a Dios. Que ese pan no le servía, que ese pan cuando ya le iban a recoger tal cosa, que las tierras no aquí, que las tierras no allá, y les dieron de comer y todo sin trabajar. Por favor, ¿hay algún parecido con nosotros? Yo creo que sí, Otro de los eventos gloriosos del dueño de la historia, ya para ir cerrando, es algo que yo, igual, siempre que lo leo, pienso, ¿cómo un par de zapatos les sirvió a esta gente cuando muchas personas cogen un par de zapatillos, decía mamá, y parece que lo muelen? Al momentico ya no tienen, se les gasta rapidísimo, y la ropilla parece que andan como de pancilla, decía ella, mi madre. Entonces, y la Biblia afirma que ni los zapatos se gastaron, ni los piecitos se hincharon, ni esa ropa se royó. O sea, por favor, ese es el dueño de la historia. Ese es el Dios de nuestro corazón. Otro evento hermosísimo del dueño de la historia. Vamos a capítulo 10 del libro de Josué, al libro que sigue precisamente. Capítulo 10 del libro de Josué. Vamos terminando. Capítulo 10. ¿Qué pasó, Josué? Bueno, así me gusta. Comprobación. Capítulo 10 del libro de la victoria. Así se llama el libro al libro de Josué. Libro de la victoria. Este hombre bárbaro, con un sentir especial, este hombre le toca entrar con estos malamanzados a la tierra prometida, ¿verdad? Y resulta que este hombre tiene que enfrentarse a 31 reinos, dice el mismo libro, dice 31 reinos. Pero llega un momento en el capítulo 10 en el que le toca enfrentarse con los amorreos. Y los amorreos eran bravos. Esos amorreos tenían como una confederación de 5 reyes. Y esos 5 reyes se habían unido para derrotar a Josué, porque ya se había corrido la voz que Josué había derrotado el reino de Ai, H-A-I latina, y era un pueblo grandísimo. Entonces le tenían miedo a Josué, mucho miedo. Sin embargo, Dios le dice lo siguiente a Josué. Vea qué hermoso, otro prodigio. Capítulo 10 de Josué, versículo 8. Y Jehová le dijo: no les tengas temor a los amorreos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá de delante de ti. Y como la guerra no terminaba, aquella cosa estaba buena y estaban tomando la posesión, entonces Josué le dice a Jehová Dios lo siguiente, versículo 12 y 13, parte
parte B del versículo 12, le dijo. En el versículo 12 le dice Josué a Jehová Dios. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo de delante de los hijos de Israel y dijo en presencia de los israelitas: vea la fe de este hombre, la convicción de que quién era el dueño de la historia, de su vida y de ese pueblo. Y le dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de que Jehová haya obedecido. No, me devuelvo. No hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, en que Jehová haya obedecido a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. ¿Quién era el dueño de la historia? Jehová. Entonces, cuando nosotros vemos esto, analizamos. Si usted le quiere después revisar, estos dos pueblos, estaba Ajalón en el valle de Cefela, paralelo al Mediterráneo, y Gabaón estaba más al interior, a 15 kilómetros de distancia. Y ese evento se vio y eso se llama prodigio. Prodigio. ¿Cómo termina la historia? El pueblo es derrotado y el dueño de la historia es el glorificado y es el que le hizo entender a este pueblo que además de detener la luna en Ajalón, el sol en Ajalón y la luna en Gabaón, dice que cayeron piedras del cielo, léanlo, y granizos. O sea, terminen de leer esa historia. Cuando el Señor da una orden, esa orden se cumple, pero la orden se la cumple a quien está a cuentas claras con él. Y Josué había decidido entregar su historia al corazón del dueño de la historia, a nuestro amado Jehová. En el Nuevo Testamento hay cosas valiosísimas, pero eso es demasiado, o sea, eso es glorioso, pero se los voy a resumir. En el Nuevo Testamento, Dios, como dueño de la historia, tiene una temática diferente. Pero no voy a entrar en eso porque hay otra persona a la que le toca hacerlo. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos ese dueño de la historia, ya no haciendo los prodigios, sino haciendo los milagros, caminando por las calles, caminando por las aldeas con sus discípulos, convirtiendo a la gente, como por ejemplo a una mujer samaritana, a un Nicodemo, a la mujer, a la pecadora, tantas cosas hermosas que hizo, dándole paz a aquella mujer del flujo de los 12 años, resucitando al hijo de la viuda que ya lo llevaban a enterrar, devolviéndole la pureza de su piel a los 10 leprosos. Tantas cosas hermosas hizo el dueño de la historia en el Nuevo Testamento, porque el amor de él, el amor del dueño de la historia en el Nuevo Testamento fue aumentada, porque ya tenemos ese hombre perfecto, ese Salvador, ese Espíritu Santo trabajando para que cada uno de nosotros entendamos que si usted no tiene al dueño de la historia en su corazón, perdón, no estamos haciendo absolutamente nada. Y es entonces cuando encontramos en el Nuevo Testamento la redención para el pueblo. Eso está desde Isaías 43:1, ya eso se anuncia.
En Efesios 1:7 dice, porque en Él tenemos redención por su sangre para los pecados. En Juan 4:42 se nos dice que Él es el Redentor, que Él es nuestro Salvador. En el Nuevo Testamento tenemos que entender que este hombre Dios, dueño de la historia, es el proveedor. Filipenses 4:19, porque mi Dios me suplirá todo lo que yo necesite de sus riquezas en gloria. Es mi protector, Efesios 6:10. Perdona mis pecados, primera de Juan 1:9. Él es mi paz, Efesios 2:14. El dueño de la historia no solamente es solo esto, sino que nos dice, ¿querés que yo sea el dueño de tu historia? Pues ahí lo tenés en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca, ¿verdad?, que Jesús es el Señor, entonces cuando nosotros vemos esto, entendemos que ¿qué anhela el Señor de nosotros? Que seamos parte de ese Dios de la historia, que no nos quedemos por fuera. ¿Por qué Él le dice a Timoteo? En segunda de Timoteo, ve a Timoteo, esfuérzate como un buen soldado de Jesucristo. No te enredes en las cosas del mundo. Camina, camina, camina. ¿Quieres que en la vida todo te vaya bien? Dijo alguien por ahí muy amado. Pues lee la Biblia, Mirellita. Pero cuando usted y yo entendemos que Él nos hace un llamado a ser parte de esa historia de Él, vea qué hermoso lo que dice segunda de Timoteo 2:20. Y no lo voy a leer, no voy a sacar la Biblia porque ya cerramos el tiempo. Pero dice ahí, en una casa grande hay utensilios de uso especial y de uso común. Los de uso común tal vez no son parte de la historia porque se desechan, pero los utensilios de uso especial, esos son los que son parte del dueño de la historia. Y Él anhela que usted y yo seamos utensilios de uso especial para que nuestra historia esté dentro del corazón de la historia del amado eterno. Vamos a orar. Padre bueno, Dios bendito y de la gloria, te adoramos, Jehová. Entregamos nuestras vidas a ti, Jehová Dios. Reconocemos, Señor, como dice tu palabra en Hebreos 13:8, que tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, por la eternidad. Tú eres el dueño de la historia, tú eres el dueño de nuestras vidas. Jehová, te rogamos en esta hora para que cada uno de nosotros pueda entender la grandeza de lo que tú eres y de lo que tú representas. Padre, en esta noche, si alguno no ha entendido lo que es ser parte del corazón de Dios, ahí en silencio en su corazón, dígale al Señor: Señor, en esta noche yo te pido que tú vengas a mi vida. Te pido que tomes mi corazón. Yo reconozco, mi Dios, que he pecado, que he hecho lo incorrecto, pero hoy quiero formar parte de la historia, del dueño de la historia, que eres tú, Jehová Dios. Padre, perdóname y creo, Señor, en que tú resucitaste y que con este acto precioso aún más la historia de la humanidad se cubrirá de gloria, se cubrió de gloria. Padre, bendice cada corazón, Señor, y yo te ruego que los que tienen que renovar votos con Jesucristo, hoy es el día de decirle: Padre amado, reconozco que tú eres
el dueño de la historia, y reconozco que en ti está mi corazón, que mi vida en ti está escondida. Padre, gracias en el nombre poderoso. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias, porque